Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Se complicó un poquito al momento de empezar. Estamos otra vez este viernes en esta serie de modo impacto de la Unión Femenil Bautista de América Latina, que está todos los viernes a las 19 horas con distintos temas y distintas cuestiones para ir pensando juntas y juntos también en aspectos que hacen a que nuestros ministerios y lo que estamos haciendo para servir al Señor pueda ser de impacto y pueda ser de bendición en los lugares en los que el Señor nos pone, ¿no? Para servirle a Él. Yo soy Viviana Barrón de Olivares, soy la rectora del Seminario Bautista acá en Buenos Aires, en Argentina, y junto a mi esposo pastoreamos una iglesia bautista en la ciudad de Martín Coronado, que es así como en el conurbano bonaerense. Así que bueno, es una alegría compartir con ustedes. Me pidieron a mí como tema la cuestión de impactar en la formación de siervos para el siglo XXI, para esta época, ¿no? Que nos toca vivir, eh, algunas ideas o claves para pensar en un servicio que de veras impacte a nuestra comunidad, a la gente con la que trabajamos, a los demás, ¿no? Entonces yo pensaba en esta pregunta, ¿no? ¿Qué características tiene que tener un siervo, una sierva de Dios para de veras hacer un impacto en un tiempo como el nuestro? Y estaba orando y pensando, y el Señor me hizo pensar en el apóstol Pablo como un ejemplo de siervo, ¿no? Las características de su ministerio y de su servicio y algunas claves que encontramos en algunos pasajes de las cartas a los Corintios en los que Pablo habla de cómo él entendía su servicio, ¿no? Su trabajo. Entonces, te invito a que si tenés tu Biblia o tu celular con la Biblia por ahí, busques 1 Corintios, el capítulo 9. En este pasaje vamos a trabajar un poquito 1 Corintios 9 y un poco 2 Corintios 10 al 12. Algunos versículos les voy a ir diciendo, ¿no? Me pareció interesante ver estos pasajes en los que Pablo se está defendiendo, ¿no? Porque había gente de la época que lo criticaba, que hablaban mal de él, que decían, ¿no?, cosas en su contra, y el apóstol se defiende. Y bueno, creo que esta es una primera pista, ¿no? Siempre que uno está sirviendo, va a haber gente que va a criticar, ¿no? Le pasó a Pablo, bueno, a nosotros nos va a pasar también. Seguramente habrá alguien que en algún momento esté juzgando nuestras motivaciones, la manera en la que servimos, diciendo algo que no es así. Y bueno, en el caso de los corintios se ve que estaban bastante bombardeados de gente que de alguna manera quería desprestigiar el ministerio del apóstol Pablo, y entonces Pablo se defiende, ¿no? Entonces, si nos fijamos ahí en esas defensas, esos alegatos, esos argumentos que usa Pablo para defenderse, encontramos algunas características de cómo ser siervos del Señor que impacten. Y me parece que hay algunas que son muy interesantes. Son pasajes lindos para estudiar y seguir meditando. Yo les voy a compartir hoy algunas ideas que espero que les puedan servir. Siempre cuando vamos a la palabra de Dios hay cosas que uno ve y hay cosas que cuando ustedes leen el pasaje seguramente el Señor les mostrará que también sirven para su contexto, ¿no?, y su realidad. Bueno, vamos entonces, 1 Corintios 9, los versículos 19 al 22, yo lo voy a leer de la traducción Reina Valera 60, y Pablo está, como les decía antes, defendiéndose, y entonces cuenta algunas cosas de su ministerio, ¿no? Y una de las cosas que dice acá en 1 Corintios 9, 19 al 23, perdón, es: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno.
y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. 2 Corintios 9, del 19 al 23. Acá hay un ejemplo de Pablo que habla de un servicio que se pone en el lugar del otro, ¿no? Ponerse un poco en los zapatos del otro. Esto que en las ciencias sociales se llama empatía, ¿no? Esa capacidad de estar cerquita del otro, de compartir su dolor, de entender su situación, de alguna manera de ponerse a su nivel, ¿sí? Y Pablo hace eso en muchos casos. Vieron que él da toda una lista, ¿no? De todas las veces que él ha tenido que adaptarse él para llegar con el Evangelio a las personas. Y me parece que esta es una característica de un servicio que impacta, ¿no? Muchas veces es fácil o nos sale más naturalmente, no sé, ponerse uno como ejemplo, ponerse lejos de la gente o generar una distancia. Y el desafío del servicio es estar nosotros adaptándonos a los otros, ¿no? Para impactar su vida con el Evangelio, no para ser como ellos, porque si ellos tienen algo que sanar y que mejorar, obviamente hay que ayudarles a salir de eso, pero la estrategia del servicio es una estrategia que tiene que ver con estar cerca del otro. Siempre pienso que esto tiene mucha relación con el propio ejemplo de Jesús, ¿no? Que Jesús se hizo hombre para salvarnos y la encarnación es esa cosa impresionante que uno nunca termina de comprender por qué Dios hizo eso, ¿no? Dios se hizo hombre para estar con nosotros, para salvarnos, por eso su nombre fue Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Dios viene a nosotros y el servicio que impacta es un servicio que tiene que ser capaz de ir al otro, ¿no? De acercarse a su situación, de adaptarse a su necesidad, de no quedarse lejos. Entonces, esta es una característica que para mí tiene mucho que ver con el impacto. La segunda característica que les quería mencionar hoy está ahí también en 2 Corintios 9, 24 al 25, y yo le puse así como de nombre un servicio enfocado, porque dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esto es 2 Corintios 9, versículos 24 y 25. ¿A qué corona se refiere Pablo acá? A la que le daban al que ganaba la carrera, porque generalmente era una corona como de laureles, ¿no? Por eso dice que era corruptible, se pudriría en unos días. Y encima no tenían fotos para sacarse, así que era algo efímero, ¿no? Tanto esfuerzo y pasaba en un momento. Pero Pablo dice que nosotros tenemos un propósito de servicio que no se va a corromper, que no se va a perder. Entonces, el desafío del servicio que hacemos es enfocarnos en las razones por las cuales estamos sirviendo y pagar el precio que lleva estar listos para cumplir ese propósito enfocado, ¿no? Ese ministerio, ese servicio enfocado. Un corredor no puede correr si no entrena. Se tiene que preparar, se tiene que entrenar. Y bueno, hará todo lo que tenga que hacer para estar en condiciones. Yo muy deportista no soy. Pero sí sé que para servir hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar entrenados en lo que Dios nos desafía a hacer. Y enfocar nuestro servicio también tiene que ver con darnos cuenta que hay un precio de entrenamiento que tenemos que pagar cuando tenemos claro hacia dónde vamos. Creo que estamos en un tiempo en el que el servicio tiene que estar con un foco muy claro, ¿sí? Y estar atentos hacia dónde estamos yendo y cómo nos entrenamos y cómo nos preparamos para cumplir con ese servicio. Y ahora te propongo que vayamos una carta más adelante, a la carta de 2 Corintios. Acá en el capítulo 10 de 2 Corintios, otra vez Pablo se está defendiendo de que lo acusan, ¿no? Se ve que ahí acerca de Corinto andaban todos, no sé si los corintios eran ya una iglesia bautista, parece que algo de eso había ahí, porque esas cosas que pasan siempre, ¿no? Otra vez gente hablando mal del apóstol, y Pablo cuando escribe la segunda carta a los Corintios, desde el capítulo 10, hace otra vez toda una defensa de su ministerio, porque parece que los que lo acusaban
decían cosas muy feas de él, ¿no? Lo acusaban de querer enriquecerse con el ministerio, lo acusaban de ser un falso profeta, lo acusaban de mentir, de decir que iba a hacer una cosa y hacer otra, bueno, un montón de acusaciones feas. Entonces, Pablo empieza otra vez acá en esta segunda carta a los Corintios a defender su ministerio y a explicar en qué consistía, ¿no? Entonces, hay algunos versículos muy lindos en esta defensa que hace Pablo. Él está como poniéndole los puntos a los Corintios también, porque como diciendo, muchachos, nos conocemos de hace tanto, ¿cómo creen esas cosas, no? Pero además de eso, él argumenta y explica cuál es la clave de su servicio, ¿no? Y en eso hay también ejemplos para nosotros. Fíjense en 2 Corintios 10, los versículos 3 al 5, dice Pablo ahí: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acá la clave del servicio de Pablo es que es un servicio espiritual. Él dice, nosotros estamos en la carne, porque estamos de este lado de la eternidad, pero no estamos sirviendo según la carne, sino que estamos haciendo un servicio que es fundamentalmente espiritual. Y yo creo que esta es otra clave para impactar con nuestro servicio, ¿no? Si nosotros servimos en la carne, el impacto es pasajero. Nuestro servicio tiene que estar hecho en el espíritu, con los frutos del espíritu, ¿no? Porque no estamos peleando contra personas, no estamos batallando contra gente, sino que estamos haciendo algo que es espiritual. Entonces, la visión que tiene el apóstol Pablo de su ministerio es tan clara en este punto, ¿no? Es decir, nosotros estamos sirviendo con herramientas espirituales. Pienso siempre cuando leo este pasaje en los frutos del espíritu de los que Pablo habla en Gálatas 5, ¿no? Las obras de la carne, los frutos del espíritu. Muchas veces hacemos cosas que son de las obras de la carne, como, no sé, las peleas, las envidias, los ataques de enojo, cosas así. Pero Pablo está desafiándonos a que nuestro ministerio sea sostenido y llevado adelante por los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas características que hacen a una manera de vivir todos los días, ¿sí? No solamente de ejercer los dones espirituales, que eso también, obviamente, pero la manera en la que somos, la manera en la que actuamos, ¿no? Estos días que estamos cerca de Pentecostés, está bueno pensar que esos frutos del Espíritu tienen que ser una marca de nuestro servicio en cada una de las áreas en las que el Señor nos pone a servir. Pablo dice, hay que derribar argumentos, pero no derribar argumentos con herramientas humanas, ¿no? Argumentos con argumentos. ¿No? Argumentos se derriban con la fuerza del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo, con la verdad de la palabra de Dios. Y eso creo que nos desafía a que conozcamos cada vez más la palabra de Dios, ¿no? Frente a tantos argumentos que andan dando vuelta, tantas cosas que pasan. Nuestro enfoque tiene que estar en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, para derribar todas esas mentiras que cada vez son más, que atentan contra la identidad, que atentan contra nuestras familias, que atentan contra el amor a Dios que tenemos, ¿no? Que como que todo fuera lo mismo. Y nuestro desafío es arraigarnos en la verdad de Dios. Y saben que yo pensaba también cuando leía esto de Pablo, de servicio como algo espiritual, en lo que muchas mujeres, yo sé que muchas de las que están del otro lado son mujeres como yo, y creo que hay mucho que nosotras hacemos, que es un servicio de todos los días, ¿no? Estos días que estamos las familias en casa, hay que preparar desayuno, almuerzo, merienda, cena, la ropa, las compras, y muchas de esas tareas, salió una encuesta ayer en el New York Times, que dice que el 70% de las familias, todas esas tareas las hacen las mujeres, ¿sí? Y mucho trabajo, mucho servicio.
Ahora, creo que es importante entender que también ese servicio que hacemos es espiritual. No sé si ustedes se acuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 25, ¿no? Cuando él dice, tuve hambre y me diste de comer, en una escena como del juicio final, y él reconoce a sus hijos porque estuvieron dispuestos a servir. Y dice, bueno, cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de tomar, cuando necesité ropa me dieron, cuando estuve preso me visitaron también, ¿no? Y las personas le dicen, ¿cuándo hicimos eso? Si no lo hicimos. Y Jesús dice, cuando se lo hicieron a alguien más, lo hicieron para mí. Y yo creo que eso también se aplica a nuestras familias, ¿no? A las personas con las que estamos viviendo todos los días y que servimos de muchas maneras. Y entiendo que muchas veces el servicio, ese servicio doméstico, por decir así, cotidiano, de cosas de todos los días, es cansador, porque no terminamos nunca, ¿no? Terminamos y volvemos a empezar. Y es algo constante de servicio que tenemos que hacer. Pero veámoslo también en una perspectiva espiritual, porque cuando nosotros estamos sirviendo en nuestra casa, estamos sirviendo al Señor también. Y también estas herramientas espirituales son para la gestión doméstica. También estas herramientas espirituales son para toda nuestra vida, ¿no? No es que somos espirituales en un campo y en otro campo no, sino que en todos los lugares donde estamos y donde servimos, nuestro servicio tiene que ser espiritual, con estas herramientas que el Espíritu Santo pone en nosotros, ¿sí? Estos días, con los desafíos que tenemos. El domingo hablábamos con los hermanos de la iglesia, necesitamos más paciencia, ¿no? Más paciencia que nunca. Y bueno, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Nuestro servicio, para que impacte, para que marque una diferencia, tiene que ser espiritual. Porque si lo hacemos en nuestra fuerza, en lo que nos sale es seguramente muy limitado y probablemente no del todo bueno para los demás, ¿no? Entonces, la obra del Espíritu Santo tiene que estar presente en el servicio que hacemos siempre, ¿no? Todos los días. Todo lo que hacemos es espiritual. Hay algunas cosas más en este defensa que hace el apóstol Pablo de su ministerio que yo quería destacar. Espero que estén bien. Es raro porque yo hablo y no sé mucho qué pasa ahí donde me escuchan. Me gusta más dar clase que uno se ve, ¿no? Y sabe cómo está el grupo escuchando. Pero bueno, espero que estén bien y vamos a seguir mirando algunas ideas en la defensa que hace el apóstol Pablo de su ministerio. Seguimos en 2 Corintios, pero vamos a movernos un poquito al capítulo 11, ¿sí? En 2 Corintios 11, 23 al 28, búsquenlo si quieren ahí, yo creo que ahí Pablo está hablando de un servicio que impacta porque es un servicio que está dispuesto a todo, ¿sí? El servicio que él daba en su ministerio, él estaba dispuesto a todo, ¿sí? Fíjense, 2 Corintios 11, 23 al 28 dice, son ministros de Cristo, hablando de estos que hablaban mal de él, ¿no? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Impresionante esta lista que hace Pablo, ¿no? Cuántas cosas que sufrió por su servicio. Cuántas pruebas, ¿no? Cuántas cosas que injustas de las veces que le pegaron y lo azotaron y lo encarcelaron, ¿sí? Y él estaba dispuesto a todo eso por servir al Señor, porque eran situaciones que Dios permitió que él atravesara y tenían que ver con ese avance del Evangelio que era necesario y bueno, era el precio que él tenía que pagar.
Y creo que un servicio que impacta es un servicio que está dispuesto también a atravesar situaciones difíciles. Yo creo que todas las que servimos al Señor sabemos que no es fácil, ¿no? No te digo nada nuevo si te digo que no es fácil servir al Señor. Ahora, el tema es que cuando las cosas se complican, muchas veces queremos escapar. Bueno, esto es mucho, yo ya estoy incómoda, lo dejo ahí. No. El desafío es sostenerlo, ¿no? A pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad. Y no siempre, cuando algo malo pasa, es señal de que tenemos que dejar lo que estamos haciendo. No siempre, porque si no, Pablo hubiera dejado todo enseguida. Él en medio de todo ese sufrimiento sabía que tenía que seguir, ¿no? Entonces, a veces cuando las cosas se hacen difíciles, es importante saber que si el Señor está sosteniéndonos en un lugar, nos tenemos que quedar ahí, ¿sí? Aun cuando nos pasen cosas graves, o a veces son cosas no tan graves, ¿no? Cosas más simples, pero que nos hacen daño y nos desaniman, ¿no? Nos desalientan. Y creo que es importante entender que no vamos a estar buscando problemas ni buscando sufrimiento. Yo no me refiero a eso, ¿no? De que queremos sufrir. No, nadie quiere y muchas veces Dios en su bondad y su misericordia nos permite no sufrir, ¿no? Disfrutar del ministerio, y hay cosas hermosas en el servicio del Señor, como también a Pablo le pasaba. Pero cuando hay momentos de prueba, momentos de dificultad, es importante sostenernos en el servicio, ¿no? Y preguntarle al Señor, ¿qué está significando eso? ¿No? Si eso quiere decir que tenemos que largar todo, o eso quiere decir que tenemos que sostenerlo, porque aún en esa dificultad el Señor nos quiere usar, ¿no? Y nos quiere bendecir. Yo creo que a veces corremos el riesgo, ¿no? De pensar que si algo sale mal es que ya Dios no está ahí, es que ya pasó el tiempo, es que ya hay que dejarlo. Y a veces sí, y a veces no, ¿no? Hay que orar al Señor y preguntarle, y estar dispuestos a entregarnos, ¿no? Como dice ahí María Castilla, como Jesús que entregó su vida, ¿eh? Entregarnos completamente en el servicio. Esa entrega es algo que marca mucho el impacto del ministerio también, ¿no? Cuando estamos realmente dispuestas a entregarnos en el servicio. Hay algo más que dice Pablo en 2 Corintios 12:10, que Pablo habla bastante en las cartas a los Corintios sobre esta cuestión de la debilidad. Una de las razones por las que lo habla es porque los enemigos de Pablo, digamos, lo acusaban de ser debilucho, ¿no? De que él no les ponía los puntos a sus discípulos y que era como débil, ¿eh? Fíjense lo que dice 2 Corintios 12:10. Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa paradoja, ¿no?, que hace Pablo en varios pasajes, dice eso. Este es un ejemplo, 2 Corintios 12:10. Cuando soy débil, soy fuerte. Un liderazgo que impacta es un liderazgo que reconoce la debilidad. No está mal ser débil, no está mal, somos débiles, ¿sí? Hay cosas que nos cuestan, hay cosas que nos duelen, que no deberían, pero no somos super mujeres, no somos super hombres, somos personas y hay cosas que son difíciles para nosotros. Pero en esa debilidad, cuando la podemos reconocer, el poder de Dios se perfecciona y en lo que somos débiles, Dios se hace fuerte, ¿no? Lo que es imposible para nosotros, Dios lo transforma en milagros, Dios actúa en eso, porque estamos dependiendo de Él. Creo que uno de los peligros que corremos en esta época es creer que podemos con todo, que nada nos va a detener, que somos tan fuertes y tan capaces, y como soltarnos de la mano del Señor, que es el que nos tiene que sostener, ¿no? Y que es el que nos tiene que guiar para que lo podamos servir. Y parte de eso también, de esta idea que encuentro en este pasaje y que quiero hacer énfasis, es que un servicio que reconoce su debilidad también es un servicio que busca ayuda, ¿no? Que busca ayuda en el Señor, pero también busca ayuda en el cuerpo de Cristo,
El mismo Pablo cuenta que lo ayudaron varios, ¿no? Si ustedes leen más en detalle la carta, está contando, ¿no? Que hubo hermanos que le acercaron cosas, que lo ayudaron, que lo acompañaron, que lo cuidaron, y no tiene vergüenza en aceptarlo, no tiene vergüenza en reconocer que necesitó de la ayuda del cuerpo de Cristo en una situación. Y creo que a veces, cuando nosotros no nos disponemos a reconocer nuestra debilidad y la escondemos, lo que hacemos es quedarnos solos con lo que nos cuesta, ¿no? Y no buscar ayuda. Es muy importante muchas veces en el servicio al Señor. Ser capaces de abrir nuestro corazón con alguien más que ore por nosotros, que nos ayude a decirle, estoy con esta lucha, esto no me sale, esto me está costando, necesito que me sostengan, ¿no? Que me ayudes. Y por ahí cuando alguien que está en el servicio, en mi caso que estoy en el ministerio pastoral, he visto muchas veces a personas en roles pastorales que no quieren aceptar su debilidad y sufren mucho, ¿no? Sufren ellos, sufre su familia, porque no quieren aceptar ayuda y la necesitan. Parte del impacto del servicio es ser capaces de reconocer nuestra debilidad y saber que con todo y eso Dios es tan bueno que nos usa. Eso no es un impedimento para que Dios actúe. Al contrario, Dios nos usa con nuestras debilidades y nuestras luchas. Cuando somos capaces de reconocerlas y de darnos cuenta que en esas debilidades, en eso que nos cuesta, es donde Dios puede actuar y puede ser fuerte, ¿no? Hacerse fuerte en nuestra debilidad. Una característica más, les invito a mirar en 2 Corintios 12, 15. Pablo sigue su defensa con estos hermanos de la iglesia de Corintios, diciéndoles, bueno, espero poderlos ir a ver, ¿no? Está avisando que los va a ir a visitar y los viene corrigiendo, ¿no? Y explicándoles quién es él y llamándoles la atención a sus errores. Pero fíjense lo que dice 2 Corintios 12, 15. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, para hacer el viaje, ¿no? Para irlos a ver, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¿Sí? Pablo ama a la iglesia, aun cuando ellos están oyendo pavadas y están criticándolo y están siendo injustos con él. Pablo les está diciendo que los ama, ¿no? Y creo que ese rasgo del servicio, el amor al otro, un servicio que apunta a mostrar amor y a restaurar a la persona que está equivocada, es una marca que también es importante, ¿no? Muchos dicen que vivimos en una época donde se descarta lo que no sirve, ¿no? Si no sirve, bueno, ya está, lo sacan, ya. Tire eso y cómprese uno nuevo. No podemos hacer eso con las personas, ¿no? No es que si alguien se equivoca hay que tirarlo. Acá Pablo está retándolos a los corintios por los que se equivocaban, pero les está diciendo que va a ir para estar con ellos y les está dando una nueva oportunidad de crecer y de aprender. Fíjense ahí mismo en 2 Corintios 13, un poquito más adelante, los versículos 7 al 9, cuando está cerrando la carta, Pablo dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Pablo se queda orando para que esta iglesia en Corinto se perfeccione, se sane, mejore, avance todo lo que tenía que avanzar, a pesar de sus errores y a pesar de sus equivocaciones. Y creo que eso también es una marca del servicio para este tiempo. Necesitamos desarrollar un servicio que apunte a la reconciliación y a la restauración. No sé, a dar otra oportunidad, ¿no? A permitir que las personas aprendan de sus equivocaciones y puedan seguir adelante y puedan avanzar. El amor es entrega, ¿no? El amor es estar dispuesto a perdonar, y el amor también, cuando los otros nos defraudan, es darles la oportunidad de aprender, enseñarles, mostrarles el error.
pero darles la oportunidad de corregir y estar orando para que ellos se mejoren, ¿no? Uno ve en la oración de Pablo nada de venganza, ahora van a ver lo que les voy a hacer por haber creído, ¿no? No, las mentiras, no. Pablo tiene un corazón de restauración y de amor y de pedirle a Dios que ellos se perfeccionen y se mejoren. Entonces, repasamos un poco estas características de un servicio que impacta que yo les mencionaba, ¿no? Un servicio que se pone en el lugar del otro, que se adapta, que se acerca a la necesidad del otro para llegar a su salvación. Un servicio enfocado, que tiene claro el propósito y que no se deja distraer por las cosas y va con determinación y con lo necesario de preparación y de entrenamiento para avanzar. Un servicio espiritual con las armas espirituales y no con armas de la carne, sino con el Espíritu Santo, con nosotros. Un servicio que está dispuesto a todo, a entregarse, a darse. Un servicio que reconoce la debilidad y que en esa debilidad busca que el poder de Dios se perfeccione. Y un servicio que apunta a la reconciliación, a la restauración de las personas. Yo creo que si nosotros desarrollamos estas características, nuestro servicio va a ser muy impactante, ¿no? Y en la medida que más las desarrollemos, creo que más impacto va a tener lo que hacemos para que el reino de Dios crezca. Y por ahí lo que te planteo en esta tarde no es nada que no sepas, ¿no? Creo que son cosas que conocemos, que sabemos, que las hemos aprendido. Pero nomás que a veces pasan un poco de moda, algunas de ellas. Y podemos llegar a olvidarlas, ¿no? O a perderlas de vista en un momento difícil. Y el servicio siempre tiene momentos difíciles, ¿no? Pero en esos momentos difíciles hay que recordar quién es el que nos llama a servir, para quién lo hacemos en realidad, y ponerlo al Señor primero y no dejar que las cosas que hacen las personas alrededor nuestro nos distraigan de cumplir con el propósito que el Señor tiene para nuestro servicio, ¿no? La meta, la razón de ser de esta carrera que estamos corriendo de la mano del Señor. Así que yo quiero invitarte a que en esta tarde, acá en Buenos Aires ya está de noche, no sé cómo está en tu ciudad, en este momento puedas orar al Señor y volver a consagrar tu servicio, ¿no? Volverlo a consagrar. Quizás ya lo hiciste muchas veces y ya decidiste servir al Señor y lo consagraste, pero te invito a que lo hagas de nuevo y que le pidas al Señor que este tiempo de tu servicio a Él, en tu casa y en los lugares donde Dios te esté usando, sean tiempos de un servicio que impacte las vidas de otros y que el fruto de lo que hacemos todos los días tengamos conciencia de ese valor de eternidad que tiene, que cuando estamos sirviendo al Señor y podemos hacer una diferencia en las vidas de muchas personas. Así que bueno, te dejo esta noche este desafío. Espero que el Señor te siga bendiciendo, fortaleciendo y que guíe tu vida en las cosas que vienen. Y bueno, que te rodees de personas que te sostienen, que te ayuden para crecer, para que juntos podamos avanzar en lo que el Señor nos pide que estemos haciendo en este tiempo. Muchas bendiciones. Nos vemos. Acuérdense, el viernes que viene a las 19 sigue el desafío de impacto acá en los vivos en el mismo Facebook.